Hay historias que se cuentan y también hay historias que se susurran. Y no porque estas sean falsas, sino porque si fueran ciertas, cambiarían demasiado. En una casa modesta de la Ciudad de México, durante la segunda mitad del siglo pasado, ocurrió algo que hasta el día de hoy sigue dividiendo a quienes lo escucharon. Personas entraban enfermas, algunas con diagnósticos graves, otras simplemente sin una respuesta médica, y salían diciendo que habían sido operadas, sin quirófano, sin anestesia convencional, sin instrumentos médicos como los conocemos hoy. Solamente una mujer, un trance y un cuchillo viejo. Su nombre era Pachita. Para algunos, una curandera con un don inexplicable, y para otros, posiblemente un fraude cuidadosamente construido. Y para algunos pocos más, algo mucho más difícil de definir, porque quienes estuvieron ahí no hablaban de trucos, hablaban de sangre, de dolor real, de manos que entraban en el cuerpo y salían con algo que no debería de estar ahí. Y lo más inquietante no era lo que ella hacía, era cómo lo hacía. Pachita afirmaba no ser ella quien realizaba las operaciones. Decía que en ciertos momentos su cuerpo era tomado por otra entidad, un espíritu, una presencia, alguien a quien identificaba como Cuauhtémoc. Sí, el último Tlatoani mexica, una figura histórica convertida en algo más. Y ahí es donde la historia deja de ser solamente extraña y se vuelve incómoda, porque ya no estamos hablando solamente de medicina alternativa, estamos hablando de percepción, de conciencia, de los límites entre lo real y lo que creemos ver. Décadas después, un hombre se acercaría a este fenómeno con una mirada distinta, no desde la fe, no desde el escepticismo inmediato, sino desde la ciencia. El nombre de este personaje es Jacobo Grinberg, y lo que encontró no cerró el caso, lo complicó todavía un poco más. Pero esa es otra historia para otro episodio, porque antes de entender lo que él vio, hay que regresar al origen, a la mujer, a los testimonios y a una pregunta que sigue abierta. ¿Qué pasa cuando algo parece imposible, pero hay demasiadas personas diciendo que lo vieron? Esto es Historia Fácil, y hoy vamos a entrar a un lugar donde la lógica no siempre tiene la última palabra. Antes de los testimonios, antes de las cirugías y también antes del misterio, existió una mujer. Su nombre era Pachita, y aunque ese no era el que recibió al nacer, se llamaba Bárbara Guerrero. Y como muchas historias que después se vuelven extraordinarias, la suya comienza en un contexto completamente ordinario, incluso podríamos llamarle difícil. Nació a inicios del siglo XX en México, en una época marcada por cambios profundos. La revolución aún resonaba, las estructuras sociales se reconfiguraban y la medicina moderna convivía, no siempre en armonía, con prácticas tradicionales. Su infancia no fue sencilla, quedó huérfana a temprana edad y creció en condiciones que, según distintos relatos, la obligaron a adaptarse rápido. No hay una biografía que sea completamente documentada y uniforme sobre sus primeros años, y eso es importante decirlo, porque desde el inicio su historia se mueve entre lo que se sabe y lo que se cuenta. Lo que sí es que trabajó en distintos oficios. Se habla que fue costurera, de que tuvo una vida común, sin ningún indicio aparente de lo que vendría después. No era médica, no tenía formación académica en cirugía, no pertenecía a ninguna institución. Era, en términos prácticos, una mujer más dentro de una ciudad que crecía rápido, pero también vivía en un entorno donde lo espiritual no le era ajeno. México en ese momento ya tenía una larga tradición de curanderismo, chamanismo y prácticas de sanación que combinaban elementos indígenas, coloniales y religiosos. Limpias, hierbas, rituales, oraciones. La idea de que alguien pudiera curar sin ser médico
no era completamente extraña. Lo que sí era distinto era lo que Pachita comenzaría a hacer después. Según quienes la conocieron, en algún punto de su vida comenzó a mostrar algunos cambios. No eran graduales, sino más bien marcados. Se hablaba de estados de trance, en los que su comportamiento cambiaba por completo, de una presencia distinta, y ahí aparece el elemento que definiría toda su historia. Pachita afirmaba que durante estos estados no era ella quien actuaba, que su cuerpo era utilizado por otra entidad, una figura que identificaba como Cuauhtémoc, el último emperador mexica, no como un símbolo histórico, sino como presencia activa. Y en ese punto es donde todo cambia, porque deja de ser solo una mujer con una habilidad fuera de lo común y se convierte en un canal, en alguien que según su propio discurso no controlaba todo lo que ella hacía, y a partir de ahí su casa comenzó a llenarse, sí, primero de curiosos, después de personas enfermas y finalmente testimonios. Pero antes de llegar a eso, hay que entender algo clave. Pachita no surgió en el vacío, surgió en un contexto donde la necesidad de sanar iba más allá de la medicina. Después la fe, la tradición y la experiencia personal tenían un peso real. Y cuando alguien tiene el don para poder ayudar, por lo general terminas escuchando. Porque cuando el dolor no encuentra respuesta, cualquier posibilidad se vuelve relevante. Y Pachita ofrecía algo que muchos no encontraban en otro lugar. El momento en el que la historia de Pachita dejó de ser local y empieza a llamar la atención fuera de su entorno no ocurre por casualidad, ocurre porque alguien decide mirar más de cerca. Ese alguien fue Jacobo Grinberg, un científico formado en el estudio del cerebro, interesado en la conciencia, la percepción y los límites de lo que entendemos como realidad. No llegó como creyente, tampoco como detractor inmediato, llegó simplemente como observador, y lo que encontró no encajaba fácilmente en ninguna categoría. Para entonces, Pachita ya era conocida en ciertos círculos. Personas acudían a su casa buscando algo que la medicina tradicional no les había dado. ¿Qué? Respuestas, alivio o incluso una última opción. Lo que ocurría ahí era en apariencia imposible, las llamadas cirugías psíquicas. Pacientes se recostaban frente a ella, sin anestesia formal, sin un quirófano, y comenzaba el procedimiento. Pachita entraba en trance, su voz cambiaba, su postura se transformaba, su comportamiento también. Según su propio testimonio, en ese momento ya no era ella. ¿Quién? Cuauhtémoc. Él era quien operaba, tomaba el cuchillo, no quirúrgico en el sentido convencional, y comenzaba incisiones, manipulación interna, extracción de tejidos o elementos que según los presentes representaban la enfermedad. Sí, naturalmente, había sangre, había dolor, pero también según muchos testimonios había resultados. Personas que afirmaban mejorar, algunas que aseguraban haberse curado. Y lo más desconcertante, en muchos casos, las heridas parecían cerrar sin los procedimientos habituales de una cirugía. Eso es lo que documenta Jacobo Grinberg en sus investigaciones, no como una afirmación absoluta de lo sobrenatural, sino como un fenómeno que no podía explicarse completamente. Él se dedicó a observar, a tomar notas, a tomar registros de testimonios, y en lugar de desacreditarlo de inmediato, decidió dejar abierta la pregunta, porque lo que veía no encajaba del todo con un fraude simple, pero tampoco podía ser validado bajo los estándares científicos tradicionales. Y ahí es en donde el fenómeno se vuelve más complejo, porque no se trata solo de lo que hacía Pachita, sino de quienes lo estaban observando. Cuando un testimonio viene de alguien sin formación, no es difícil descartarlo, pero cuando un científico decide documentarlo, la conversación cambia, y a partir de ese punto, Pachita deja de ser solamente una figura del curanderismo, se convierte en un caso, en un objeto de estudio, en algo que genera incomodidad tanto en la ciencia como en la creencia.
porque si es real, rompe con muchas reglas, y si no lo es, ¿cómo se explica que tantas personas aseguren haberlo vivido? Ese es el núcleo del fenómeno, no la respuesta, sino la duda, una duda que hasta el día de hoy sigue sin poderse resolver por completo. Cuando se habla de Pachita, el punto más difícil de ignorar no son sus afirmaciones, son las personas que dicen haber estado allí, porque el fenómeno no se sostiene solo en lo que ella decía, sino en lo que otros aseguraban haber visto y vivido sobre todo. Los testimonios comienzan a acumularse, las personas que llegaban con diagnósticos complicados, dolores crónicos, enfermedades que según ellos no habían encontrado solución, y de repente salían con una historia. Algunos hablaban de operaciones reales, de haber sentido algo extraño que era extraído de su cuerpo. Algunos incluso hablaban de haber visto sangre, de experimentar un dolor físico y de repente sentir alivio. Y no como una sugestión, no, sino como un cambio que según ellos se mantenía en el tiempo. O sea, que sí había ciertos indicios de cambio. Otros incluso iban más allá, aseguraban haber sido curados, sin hospital, sin seguimiento clínico formal, sin procedimiento médico tradicional, solo con esa experiencia y ya. Y ahí es donde entramos en conflicto, porque frente a cada testimonio de fe aparece uno de duda. Personas que sí asistieron como observadores, curiosos, escépticos, incluso algunos con formación médica, y lo que reportaban siempre era lo mismo. Algunos pudieron llegar a admitir no haber podido explicar qué fue lo que vieron. Otros sugieren que podía tratarse de algún tipo de ilusión o de manipulación, o incluso imperfección errónea de los hechos. El problema es que ninguno lograba cerrar completamente el caso. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia concluyente que confirme una capacidad sobrenatural, pero tampoco hay una demostración definitiva de que se trataba de un fraude. Y eso deja el terreno en una zona incómoda, una donde la experiencia personal pesa, pero no es suficiente para validarla científicamente, y donde la ciencia cuestiona, pero no logra responder todo, es donde aparece la duda. Y aquí un factor clave, la necesidad de creer, porque cuando una persona está enferma, cuando el dolor se vuelve su compañero constante y cuando las opciones se agotan, la percepción cambia. La línea entre lo posible y lo imposible se vuelve mucho más delgada. Y eso no invalida lo vivido, pero sí lo vuelve más completo y sobre todo complejo de interpretar. ¿Fue una cirugía real? ¿Acaso sufrí algún tipo de sugestión? ¿Fue un proceso psicológico profundo? ¿O una combinación de todo? No hay una respuesta única, y tal vez ese es el punto, porque los testimonios no buscan convencer a todos, buscan contar lo que se vivió. Y en ese relato, lo que queda no es una conclusión clara, es una tensión constante, una estira y afloja entre lo que se cree y lo que se puede demostrar, entre la fe y la incredulidad. Y en medio de esa tensión es donde la figura de Pachita sigue existiendo. ¿Tú qué opinas? Ya para este punto, la historia es difícil de encajar, pero hay un elemento que la lleva a otro nivel. Y no era solo lo que hacía Pachita, era quién decía estar haciéndolo, porque según su propio testimonio, las operaciones no eran realizadas por ella, eran realizadas por él, Cuauhtémoc, el último Tlatoani mexica, la figura histórica que resistió la caída de Tenochtitlan frente a los españoles, un símbolo de resistencia convertido, en este caso, en algo más. Según Pachita, en ciertos momentos entraba en un estado de trance profundo, y en ese estado, su identidad cambiaba, no de forma sutil. Su voz se volvía distinta, su lenguaje cambiaba, su actitud también. Y quienes estuvieron ahí presentes describen una transformación,
como si no fuera la misma persona, como si algo estuviera usando su cuerpo. Y es ahí donde la narrativa, miren, se divide. Para algunos se trata de un caso de posesión espiritual, o sea, un canal, una mediadora entre este plano y algo más. Para otros, simplemente manifestaciones psicológicas, un estado alterado de conciencia donde la mente construye una identidad distinta, una forma de disociación, pero hay un detalle que vuelve todo esto más incómodo: la precisión. Algunos testimonios afirman que en ese estado Pachita o Cuauhtémoc hablaba con seguridad, con autoridad y con un conocimiento que no parecía improvisado. No dudaba, no titubeaba, actuaba como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, y eso, en un contexto donde no había formación médica, resultaba difícil de ignorar. Ahora, aquí es donde entra una capa más profunda, porque independientemente de si era real o no, la elección de esa figura no es aleatoria. Cuauhtémoc no es cualquier nombre, es historia, es identidad, es memoria colectiva. En un país como México, donde el pasado prehispánico sigue presente, en lo cultural, en lo simbólico y en lo espiritual, esa figura tiene peso. Y eso abre otra posibilidad. Y si no se trata de un espíritu literal, sino de una construcción poderosa dentro de un imaginario, una forma de darle sentido, autoridad y legitimidad a lo que estaba ocurriendo, no hay forma de comprobarlo, pero tampoco de descartarlo, porque lo que pasaba ahí no se sostenía solo en lo físico, se sostenía también en lo simbólico, en lo que las personas estaban dispuestas a creer y en cómo interpretaban lo que estaban viendo. En ese punto, la historia deja de ser solamente un fenómeno individual, se vuelve algo un poco más amplio, algo que mezclaba historia, identidad, percepción y sobre todo necesidad. Porque al final, la pregunta no es solamente si Cuauhtémoc estuvo ahí. La pregunta es, ¿por qué él? ¿Y por qué tantas personas estaban dispuestas a aceptar esa posibilidad? Y esa es una respuesta mucho más difícil de encontrar. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Qué era realmente lo que ocurría con Pachita? ¿Un engaño bien construido? ¿Un fenómeno psicológico colectivo? ¿O algo que simplemente no encaja en lo que hoy entendemos? Pues las explicaciones existen, pero ninguna logra cerrar completamente el caso. La primera es la más directa: fraude. Desde esta perspectiva, lo que ocurría podía explicarse como una combinación de técnicas de ilusionismo, manipulación y control del entorno. El uso de sangre, quizá de origen animal, objetos previamente preparados y una ejecución rápida que dificulta observar con detalle. Todo esto podría generar la impresión de una cirugía real. No sería el primer caso en la historia donde algo así ocurre, pero aquí aparece el primer problema. No hay una evidencia concluyente que demuestre que eso fue exactamente lo que ella hacía. Hay sospechas, hay hipótesis, pero no una prueba definitiva. La segunda explicación apunta a algo un poco más complejo: la sugestión, el efecto placebo, la influencia del entorno, la expectativa del paciente. Cuando una persona cree profundamente que algo la va a curar, el cuerpo puede responder, no de forma milagrosa, pero sí real. Reducción de dolor, mejoras percibidas, cambios fisiológicos, y eso se le suma a un ambiente cargado de tensión, de simbolismos, de autoridad. La experiencia puede volverse profundamente convincente. Pero otra vez, hay un límite. La sugestión explica parte de este fenómeno, pero no todo. No explica completamente lo que algunos testigos aseguran haber visto físicamente. No explica por qué incluso observadores escépticos dudaban en descartar lo que tenían enfrente. Y ahí es donde aparece la tercera posibilidad, la más incómoda, la que no tiene una respuesta clara. ¿Y si había algo más? No necesariamente algo sobrenatural, en el sentido tradicional, pero sí algo que no encaja del todo en los marcos actuales. Aquí es donde entra la mirada de Jacobo Grinberg. Él no afirmó que Pachita tuviera poderes en el sentido mágico, pero tampoco la descartó como fraude. Planteó algo distinto.
que la realidad, tal como la percibimos, podría ser más flexible de lo que creemos, que nuestra mente podría influir más de lo que entendemos, y que la línea entre lo físico y lo perceptual no es tan dura o tan rígida, y eso no prueba nada de forma definitiva, pero eso abre una puerta, una donde la explicación no es binaria, no es real o falso, es más bien un territorio intermedio, donde múltiples factores pueden coexistir: creencia, contexto, percepción, intención y quizá algo más. Y eso es lo que mantiene vivo este caso, porque cuando algo puede ser explicado completamente, deja de generar debate. Pero cuando ninguna explicación es suficientemente convincente, la duda permanece. Y en el caso de Pachita, la duda no es debilidad, es el núcleo de este fenómeno, porque finalmente la pregunta no es solo ¿qué era? La pregunta sería ¿por qué después de tanto tiempo seguimos sin poder responderlo con certeza? Más allá de lo que realmente ocurría en esa casa, más allá de si se trataba de un fraude, de una sugestión o algo que no terminamos de entender, hay algo que sí es innegable. Pachita se quedó en la memoria colectiva, y eso por sí solo ya dice mucho, porque México no es un lugar ajeno a este tipo de figuras. Desde hace muchos siglos existe una relación profunda entre la salud, lo espiritual y lo simbólico. Curanderos, chamanes, hierberos, todos ellos forman parte de una tradición que no desapareció con la medicina moderna. Es decir, se transforma, convive, coexiste, pero en ese contexto, Pachita no aparece como una anomalía, más bien aparece como parte de la evolución extrema de algo que ya existía, pero con una diferencia clave: su historia no se quedó en lo local, trascendió, se volvió tema de conversación, de debate, de curiosidad. Personas de distintos sectores comenzaron a hablar de ella, algunos con respeto, otros con escepticismo, otros con una mezcla incómoda de ambos. Y ahí es donde entra el verdadero impacto, no en lo que hacía, sino en lo que provocaba, porque Pachita obligaba a posicionarse, creer o no creer, aceptar o rechazar, explicar o cuestionar. No había un punto neutral, y eso es lo que convierte a ciertas figuras en parte del imaginario social, no porque todos estén de acuerdo con ellas, sino porque nadie puede ignorarlas del todo. Con el tiempo su figura comenzó a moverse entre distintos espacios, en los relatos urbanos, en historias orales, en referencias culturales. Incluso se convirtió en un nombre que aparece en conversaciones sobre lo inexplicable. En estos temas, donde la ciencia no termina de cerrar y la experiencia personal toma protagonismo. Y aquí hay algo importante. No importa si alguien cree en Pachita o no. Lo que importa es que su historia sigue circulando, sigue generando preguntas, sigue despertando intereses, sigue incomodando, porque en el fondo representa algo muy humano: la necesidad de encontrar respuestas incluso cuando no hay claras, de creer que existe algo más, de pensar que no todo está completamente explicado. Y en ese sentido, Pachita deja de ser solamente una persona, se convierte en un símbolo, un punto de encuentro entre lo racional, lo inexplicable, entre la tradición y la modernidad, entre lo que sabemos y lo que todavía nos cuesta aceptar o descartar. Y quizá por eso sigue vigente, porque mientras existan preguntas sin respuesta, historias como la de ella siempre van a encontrar un lugar donde sentarse. Después de los testimonios, de las observaciones y de todas las teorías, queda lo más incómodo. No hay una respuesta definitiva para el caso de Pachita, y este nunca se cerró. No hay un documento que diga esto es real, con un respaldo científico sólido, pero tampoco existe una investigación concluyente que lo desmonte por completo y que lo mencione como fraude. Y ahí es donde entra la ciencia, no como enemiga de la historia, sino como un intento para poderla entender. Desde el punto de vista médico, las llamadas cirugías psíquicas no son aceptadas como procedimientos reales.
No existe evidencia verificable de que puedan realizar intervenciones internas sin las condiciones básicas de una cirugía: esterilidad, instrumental adecuado, control de hemorragias, seguimiento clínico. Bajo este marco, lo que ocurría con Pachita no cumple con los estándares. Y eso es importante decirlo, porque la ciencia no funciona a partir de testimonios aislados, sino de pruebas repetibles, medibles y verificables. Y ese es precisamente el problema del caso. No es reproducible en condiciones controladas, pero eso no lo elimina del todo, solo lo deja en pausa. Y es ahí donde algunas disciplinas intentan acercarse desde otro ángulo. La psicología, por ejemplo, habla de sugestión, de estados alterados de conciencia, de disociación, de cómo la mente puede influir en la percepción del dolor, en la interpretación de lo que se vive, incluso en ciertos procesos físicos. La antropología lo ve como parte de un sistema cultural, quizá como un fenómeno que no puede separarse del contexto en el que ocurre, o sea, creencias, símbolos, historia compartida. Y luego está una línea mucho más especulativa, la que explotó Jacobo Grinberg, no para validar lo sobrenatural, sino para cuestionar los límites de la percepción. Grinberg planteaba que la realidad, tal como la experimentamos, podría ser una construcción más flexible de lo que creemos, que la conciencia no solamente observa, sino que participa. En sí, no es una teoría aceptada tampoco, de forma general, no es una explicación definitiva, pero es un muy buen intento. Un intento de no descartar el fenómeno, sin caer en afirmaciones que no se puedan sostener. Y eso deja el caso exactamente donde lo comenzamos, en un terreno intermedio, donde la ciencia no confirma, pero tampoco logra explicar del todo. Donde las experiencias existen, pero no pueden validarse bajo los métodos tradicionales. Y eso es lo que mantiene abierta la herida, porque en la mayoría de las historias buscamos un cierre, esto fue así. Aquí no lo hay. Solo hay versiones, interpretaciones, una serie de eventos que hasta el día de hoy no encajan perfectamente en ningún marco. Y tal vez, ese es el punto más honesto. Aceptar que no todo está resuelto, no porque queramos o no entenderlo, sino porque ahora no tenemos cómo hacerlo completamente. Hay una tentación constante cuando enfrentamos historias como la de Pachita. Tomar una postura rápida y decir, es real. O decir, nada, es mentira. Pero la realidad casi siempre es más incómoda que eso. Porque no todo lo inexplicable puede ser sobrenatural, pero tampoco todo lo que no entendemos es falso. Y ese punto intermedio es difícil de habitar. Nos gusta la certeza, nos gusta cerrar las historias, nos gusta saber en qué creer. Pero casos como este no nos ofrecen eso, ofrecen algo más complejo: la duda. Una duda que no se resuelve con una sola explicación, porque sí, hay elementos que apuntan a la sugestión, al contexto, a la necesidad de creer, pero también hay testimonios que no se pueden descartar tan fácilmente, observaciones que al menos obligan a detenerse antes de negar todo. Y ahí es donde entra una pregunta un poco profunda. ¿Qué hacemos con lo que no podemos comprobar, pero tampoco ignorar? La ciencia como herramienta tiene límites, no porque sea débil, sino porque está diseñada para trabajar con lo medible, con lo repetible, con lo verificable. Pero la experiencia humana no siempre entra en esa categoría. Hay vivencias que son reales para quienes las viven, aunque no puedan ser replicadas en un laboratorio. Y eso no las convierte automáticamente en verdad universal, pero tampoco es mentira absoluta. Y ahí es donde las figuras como la de Jacobo Grinberg intentaron abrir una conversación distinta, no para afirmar que todo es posible, sino para cuestionar si realmente entendemos todo lo que creemos entender. Porque tal vez el error no está en creer, ni en dudar, sino en pensar que solo hay dos opciones: aceptar sin cuestionar o rechazar sin investigar. Y quizá
lo más honesto en estos casos pues sea otra cosa, mantener la pregunta abierta, no para romantizar el misterio, no para generar misterio, incluso ni siquiera para llenar vacíos con respuestas fáciles, sino para reconocer que hay fenómenos que al menos por ahora no encajan completamente en nuestros marcos, y eso no es una señal de debilidad, es una invitación. ¿A qué? A observar mejor, a preguntar más, a no cerrar la puerta desde pronto, porque en ese espacio, entre lo que sabemos y lo que no, es donde nacen las mejores preguntas. Y a veces las preguntas valen más que las respuestas. Esto fue Historia Fácil, el podcast. Mi nombre es Adrián Ávila. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana con un tema nuevo. Hasta la próxima.